buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este acto de presentación de una actividad que el Taller Europa y los Derechos Humanos, que durante esta semana y toda esta semana, mejor dicho, hasta el viernes, se celebrará en la facultad y que, tiene mucho interés, como ya sabemos. Vamos a alterar un poquito el orden protocolario para que podamos empezar ya la conferencia. Cuanto antes, simplemente agradecer al director del Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea, el profesor Carlos Sanz, y al profesor Alan Granadinos, también profesor del mismo departamento del área de Historia Contemporánea, pues la organización de esta actividad, que está encuadrada dentro también de las actividades de la cátedra Jean Monnet, que dirige el profesor Carlos Sanz, y agradecerles pues eso, la invitación para estar esta mañana aquí. También a nuestra primera ponente, la profesora Ferrero Turrión, colega de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, facultad hermana, con la que tenemos muy buena relación y muchos proyectos en común. Así que bienvenida hasta tu casa y muchas gracias por estar con nosotros. Esta actividad, como señala el programa, coincide con la semana en la que se conmemora el Día de Europa, que justamente será este próximo viernes, y también con el 50 aniversario de la Conferencia de Helsinki de 1975. Por lo tanto, está muy bien elegida la fecha para este seminario, que además tendrá su continuidad después ya en otoño, en el curso 25-26, como una fórmula que combina la parte teórica con una parte práctica, que creo que también es muy interesante, sobre todo pensando en los estudiantes, ¿no? Siempre me gusta decir, y hoy lo voy a decir también, que estas actividades tienen pleno sentido en una facultad, puesto que posibilitan también que accedamos a información, líneas de investigación y profundicemos en temas que a veces en las clases ordinarias, porque los cuatrimestres son muy reducidos y los temarios son los que son, podamos profundizar de manera extensa en un tema concreto y despertar vocaciones de investigación, primero en forma de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y ojalá también en forma de tesis doctorales, ¿no? Y además creo que es un tema extremadamente atractivo, máxime en el contexto geopolítico en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Les comentaba hace un momento al profesor Carlos Sanz que cuando me habló de la organización de esta actividad, yo soy americanista, es decir, soy americanista y además modernista, o sea, no soy de historia contemporánea, pero sí, como he hecho mucho historia del derecho indiano, siempre me acuerdo cuando hablamos de Europa y de los derechos humanos de una figura que fue muy importante para nosotros en la historia del derecho indiano y la historia de América, y que fue catedrático de esta universidad, el profesor Rafael Altamira Crevea, que fue juez del Tribunal de la Haya, fue los primeros jueces que formaron parte de este tribunal internacional y que además estuvo propuesto en 2 ocasiones, la última en el año 51, en el que muere, al Premio Nobel de la Paz, precisamente por su labor en favor de los derechos humanos y su defensa de los derechos humanos desde su posición como juez de la Corte de la Haya, y que, por lo tanto, fue una de las personas que más trabajó en esta cuestión después de la Primera Guerra Mundial y las secuelas que tuvo, ¿no? Así que me ha traído al recuerdo este evento, me ha traído recuerdo de la figura de don Rafael Altamira, profesor complutense, trasterrado como tantos otros a México, donde muere, como digo, en 1951. Daros la enhorabuena por la organización, Carlos, Alan y a todo el equipo, daros la enhorabuena por la organización de esta actividad y agradeceros, como siempre, la invitación. Y cierro, como siempre digo, la presencia de un decano o de una decana, en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, yo la entiendo siempre en el sentido de apoyar y de visibilizar el apoyo de la facultad a las actividades de investigación que se realizan desde los departamentos, desde los grupos de investigación y, en este caso, desde una cátedra europea. Así que reitero ese compromiso de apoyo en la medida de nuestras posibilidades y desearos lo mejor para estos días y agradecerte, Ruth, pues también tu presencia esta mañana y me vais a disculpar porque tengo que seguir ahora la jornada, pero bueno, el viernes si puedo también estaré un ratito con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias y dejo al director del departamento para que presente la conferenciante.
Muchas gracias, querido decano, querido Miguel, por tu presencia, por sacar tiempo en tu apretada agenda para estar aquí con nosotros abriendo este taller y también por todo el apoyo que, efectivamente, como has dicho, siempre das a nuestras iniciativas de investigación y de docencia. Tengo que agradecer también el apoyo al Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea a esta actividad y el apoyo del proyecto de investigación del Plan Nacional de Investigación España y Europa sobre la influencia y la presencia de España en las instituciones europeas. Como mencionabas, estamos muy satisfechos de inaugurar esta actividad precisamente en la Semana de Europa o en la semana en la que tenemos el Día de Europa, el 9 de mayo, en una fecha que simboliza la unidad y el compromiso del continente, ¿no?, con la paz, la democracia y los derechos fundamentales. Recordando también que, como decía Jacques Delors, nadie se enamora de un mercado, del mercado único, y es cierto que desde hace décadas el proyecto europeo intenta incorpora una dimensión política, social y también emocional que no era evidente en sus orígenes. Si vemos los últimos eurobarómetros, constatamos que los ciudadanos europeos expresan cada vez más su orgullo de pertenecer a la Unión Europea y quieren que la Unión Europea ofrezca respuestas más firmes a los desafíos contemporáneos, pero también, dicen las mismas encuestas, están en alza discursos excluyentes, identitarios, mientras que se reivindican con convicción valores como la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. En definitiva, siempre es la conclusión de que los europeos quieren más Europa, pero no hay acuerdo sobre qué Europa quieren o qué significa esta más Europa. Una Europa geopolítica, una Europa fortaleza contra la inmigración, una Europa que actúa con determinación en la defensa de principios democráticos, etcétera, etcétera. Para hablar de todas estas cuestiones hemos organizado este taller, que forma parte de un ciclo de formación en estudios europeos e historia internacional de la Cátedra Jean Monnet de Historia de Europa y de la Integración Europea, que es un programa financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+, para promover la investigación, la docencia y la difusión pública del conocimiento sobre la construcción europea y sus valores fundamentales. Nosotros, como historiadores y miembros de esta casa, le añadimos o tenemos el matiz de que nos interesa mucho la participación de España en estos procesos y la aportación de una perspectiva histórica, es decir, crítica, transnacional y comparada. El equipo de la cátedra y los organizadores del taller somos yo mismo, como titular de la cátedra, el profesor Alan Granadino y el profesor Antonio Moreno, son los miembros de la cátedra, y otros profesores del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, el profesor Juan Carlos Pereira, Julia Cuadjo y Emanuel Etrella, en la Complutense, y el profesor Sergio Molina de la Universidad Castilla-La Mancha como colaboradores. Bueno, es una actividad que forma parte del programa que tenemos a lo largo de estos 3 años, y concretamente en este taller vamos a explorar 4 dimensiones, 4 ángulos desde los que interrogar o examinar Europa y los derechos humanos. El cincuentenario de la Conferencia de Helsinki, a lo que nos dedicaremos ayer, las transiciones, nos dedicaremos mañana, las transiciones a la democracia del sur de Europa, el impacto de las relaciones internacionales o de los derechos humanos en las relaciones internacionales, a lo que nos dedicaremos hoy, y el papel de la Unión Europea como actor normativa en este ámbito. Para hablar de todo ello tenemos un plantel excepcional de especialistas. Estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación a estar con nosotros grandes expertos. Os invito entonces a que os suméis con nosotros a este diálogo crítico, esta oportunidad de aprendizaje y reflexión en torno a una Europa que tiene una relación que examinaremos con los derechos humanos. Os agradezco también a los que os habéis acercado a estar con nosotros en la sala de juntas de la Facultad de Geografía e Historia, y a quienes os habéis conectado online y estáis siguiendo esta sesión por streaming, o quienes lo vais a ver, puesto que va a quedar grabada y registrada posteriormente. Sin más, si os parece, pues paso a presentar a nuestra ponente de hoy, que es la profesora Ruth Ferrero Turrión, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Complutense. Bienvenida, Ruth, y muchas gracias. Y también es investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Las áreas de especialización de la profesora Ruth Ferrero son la política europea, con especial atención al espacio postsoviético, y las políticas de inmigración y asilo. Además de sus tareas como profesora investigadora, desarrolla un amplio trabajo profesional como consultora con prestigiosas instituciones y organizaciones, y ha trabajado en labores de asesoría política en el marco de la Administración General del Estado, en el gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y en el gabinete del presidente del Gobierno. Ruth Ferrero, además, es muy conocida como analista, colabora como analista de política internacional y europea en muchos medios de comunicación y think tanks nacionales e internacionales. Sin más, cuando quieras, Ruth, gracias. Bienvenida.
Vale, bueno, buenos días. Perdonad, en primer lugar quiero disculparme por llegar tarde. Cosas de las grandes ciudades que, en fin, no es algo de lo que me siento orgullosa, llegar tarde. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotras y con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación a este interesante taller que espero que dé paso pues, a la parte de seminario más de reflexión y análisis que lo que voy a contar yo ahora, que va a ser poner sobre la mesa algunas cuestiones que me parece que son significativas a la hora de entender dónde se sitúan los derechos humanos en el momento actual, en el actual contexto geopolítico y en el marco de la política exterior también, ¿no? Si es que tienen algún papel en ese marco, ¿no? Me gustaría, ya digo, plantear estas cuestiones. Bueno, estoy viendo que hay bastantes estudiantes del programa de las universidades americanas. No sé si es mejor a lo mejor cambiar a inglés o… ¿Ya no? Vale. Bueno, pues si no entendéis algo, me lo decís, ¿vale? Bueno. Si you don't understand something, just raise your hand and I will try to say something on that. Bueno, pues cuando Carlos me pidió organizar esta conferencia, pues me puse a pensar, ¿no?, qué podría aportar yo como politóloga y como trabajadora de las relaciones internacionales, voy a ponerlo así, no como experta, pero sí como persona que se dedica activamente al análisis de la política internacional sin ser de derecho, porque esto es importante, porque cuando, no sé si habéis hecho la búsqueda, pero cuando ponemos derechos humanos y relaciones internacionales, todo lo que sale es fundamentalmente cuestiones normativas y del marco del derecho internacional, pero yo creo que también desde nuestras disciplinas, desde la historia y desde la ciencia política, tenemos mucho que aportar, sobre todo en la parte de análisis. Es verdad que el marco del derecho nos ofrece, digamos, las normas sobre las que debemos operar, pero más allá de esas normas hay una realidad que es tozuda y que además nos obliga, digamos, también a adaptarnos, incluso en algunos casos a cambiarla, ¿no?, y a cambiar esos marcos normativos. Entonces, para intentar entender cuál es el papel, yo no lo voy a hacer desde una perspectiva histórica, porque para eso tendréis a profesores de historia que estoy segura que lo harán mucho mejor que yo en este caso. Sí que me voy a centrar sobre todo en la actualidad del momento y un poco en las tendencias, en los eventos en los cuales estamos viendo cómo se está produciendo un grave deterioro de los marcos normativos que nos hemos dado a nivel global desde el finales de la Segunda Guerra Mundial, que aguantaron de manera, digamos, bien durante el periodo de Guerra Fría y especialmente han resistido los envites del fin de ese periodo de Guerra Fría en ese tránsito de un mundo bipolar a un mundo unipolar a través de la implantación de lo que se denomina la Pax Americana, ¿no? Una Pax Americana que lo que ha hecho es impulsar un marco global en el cual se sitúa en lo que denominamos la globalización neoliberal, ¿no? En el momento actual vemos cómo ese marco está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar fundamentalmente porque nos vamos a encontrar con varias tendencias y varios procesos que están operando al mismo tiempo, a la vez y en todas partes, ¿no? Un poco parafraseando esa película. Yo he identificado 3 ejes sobre los que podemos analizar ese proceso de cambio de las estructuras del marco internacional liberal que ha estado operativo hasta este momento, y identifico que en este momento nos encontramos ante un punto de inflexión histórico. Bueno, veremos si esto es así o no. Yo creo que es el caso, porque efectivamente todos esos 3 ejes que comentaré ahora operan al mismo tiempo y de manera solapada unos con otros en distintos puntos geográficos y además en los centros neurálgicos del poder global en todo el planeta.
Los 3 ejes sobre los que me gustaría desarrollar la charla son la policrisis, ahora iré un poco desgranándolas, la recesión geopolítica, podemos decir recesión geopolítica o podemos hablar de retorno de la geopolítica clásica, si quieren, y el tercer factor que me parece extremadamente relevante, que es el factor tecnológico. Iré uno a uno y luego voy a ir introduciendo la cuestión ir introduciendo al mismo tiempo la cuestión de los derechos humanos como, digamos, una correa de transmisión o incluso un concepto y una forma de hacer que se pone absolutamente en cuestión y se empieza incluso a abandonar, ¿no? A no ser una parte prioritaria. En el primer lugar, policrisis, ¿no? ¿Qué es esto de la policrisis? Que es un concepto que trae a colación Adam Tooze y que básicamente lo que pone sobre la mesa es que vivimos en un mundo muy dinámico en el cual estamos enfrentando una serie de crisis que no es que sean consecutivas, sino que se solapan unas con otras y en las cuales hay que dar una respuesta. Esto se puede analizar desde el marco más internacional o se puede analizar también desde el marco más propiamente de la Unión Europea, pero por abrir un poco el marco de análisis, creo que todas estas crisis tienen unas características que son, por un lado, son imprevisibles, no contábamos con ellas, es como lo del apagón, ¿no? No contábamos con ello y, sin embargo, sucedió. Pues tenemos que identificar qué es lo que ha sucedido. Por tanto, son imprevistas y, al mismo tiempo, también son inesperadas. No es algo con lo que tuviéramos, digamos, sobre la mesa y pensábamos que las hipótesis sobre las que se había construido el régimen internacional liberal eran lo suficientemente sólidas como para que no hubiera las fracturas y las tendencias centrífugas que estamos observando a lo largo y ancho de todo el planeta. ¿Vale? Esas crisis las podemos identificar con varias cuestiones, desde las que van las crisis energéticas, las crisis que tienen que ver con el cambio climático, las guerras, las pandemias y la crisis inflacionaria. Quizás la crisis inflacionaria es algo que sí que hemos observado en otros momentos históricos, pero en este momento se suma, digamos, a todo ese conglomerado de crisis que se van acumulando y para las cuales es necesario dar una respuesta. Desde el marco de la Unión Europea, las respuestas que se han ido dando a todas estas policrisis han sido más bien reactivas que proactivas, ¿no? Una de las características del marco europeo, de la Unión Europea, es que cuando se ha enfrentado a las crisis ha reaccionado a esas crisis. No hay un plan de avance de la Unión Europea que sea proactivo, ¿no? Cuando muchas veces nos dicen, ¿no? los estudiosos clásicos del marco de la Unión Europea plantean que la Unión Europea se construye a base de crisis. Y esto tiene pros y tiene contras. Es verdad que avanzamos en el proceso de integración europeo en las cuestiones que tienen que ver con ese marco de integración económico, parcialmente en el político, pero los contras también son importantes y es que estamos actuando de manera reactiva, por tanto, estamos dando respuesta a cuestiones que son sobrevenidas. En el marco internacional esto se complica porque, obviamente, los niveles de integración global son mucho menores que los que podemos encontrar en ese microespacio que es la Unión Europea. Un microespacio, además, que cada vez está siendo menos relevante en el plano internacional. Por tanto, uno de los elementos con los que tenemos que contar es cómo afrontar las policrisis y cómo intentar no solamente ser reactivos ante esas distintas crisis que están operando de forma paralela al mismo tiempo, sino que además tenemos que intentar avanzar en cuestiones más proactivas y de planificación de las potenciales tendencias que pueden surgir. El resultado de acumulación de las crisis, de esta policrisis, se puede dar con una palabra que yo creo que es bien significativa del mundo en el que estamos ahora mismo, que es el de la desorientación, ¿no? La imprevisibilidad conduce a desorientación y esta desorientación en muchos casos genera ansiedad y genera miedos, ¿no? Y eso va a tener también unas consecuencias en las distintas sociedades sobre las que está operando.
El segundo eje de análisis es el que he denominado recesión geopolítica, que es un término que ha acuñado Ian Bremmer, que es un autor que se dedica a cuestiones de geopolítica, que ya digo que podemos llamarlo recesión geopolítica o retorno de la geopolítica clásica, ¿no? Durante el periodo después de la Guerra Fría hubo quien habló del fin de la historia, ¿no? Fukuyama, hubo quien habló como Huntington de la lucha de civilizaciones, la guerra de civilizaciones, y no se planteaba, digamos, un retorno a esa construcción de esferas de influencia producto de, por ejemplo, la conferencia de paz de Yalta, ¿no? Se entendía que toda esa construcción de esferas de influencia, esa construcción, esas dinámicas interimperiales que se habían observado hasta ese momento estaba superado y que las cuestiones iban a ir por otros cauces. Y esos otros cauces tienen que ver o tenían que ver en esos años 90 fundamentalmente con la búsqueda de nuevos enemigos para el polo hegemónico en ese momento que era Estados Unidos. Y ese polo fue articulado teóricamente por Huntington a través del concepto de lucha de civilizaciones, en el cual se contraponía, digamos, el peligro, digamos, del mundo islámico frente a otro tipo de modelos, una vez que estaba agotado la rivalidad entre capitalismo y comunismo, ¿no? El modelo imperante en el norte global es, hasta el momento sigue siendo, si queréis luego debatimos un poco este tema, pero el agotamiento o la propuesta del modelo soviético, y por tanto ya no había, digamos, una rivalidad ideológica, sino de otro tipo, ¿no? Esta recesión geopolítica que plantea Ian Bremmer tiene que ver con la aparición de nuevo de varias tendencias. Es decir, tenemos tendencias dentro de otras tendencias. En el caso que nos concierne en este momento es en esa reorganización del mundo en torno a tres grandes tendencias que están operando de nuevo a la vez y en paralelo, y también conflictúan unas con otras. Esas tres tendencias son, por un lado, el declive del imperio americano. Estados Unidos continúa siendo el líder global en términos civilizatorios, en términos de capacidades militares, en términos de capacidades culturales y de influencia, y por supuesto económica, pero se encuentra en declive. Esto es algo que venimos observando ya diría yo, desde Bush, ¿no? De manera bastante clara, quizás desde la última parte del mandato de Bill Clinton, en el cual tuvieron lugar una serie de acontecimientos desde los intervencionistas a través de la política exterior norteamericana, en el caso de Bill Clinton y posteriormente con Bush. Pero que se ha agudizado en términos globales en los siguientes mandatos presidenciales. Por tanto, nos encontramos con una potencia que se hizo cargo, digamos, del devenir del mundo, ejerciendo como gran gendarme global, por un lado, que podemos situar ahí un punto también de inflexión con la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán en el año 2021, como gran, digamos, escaparate de ese declive en términos del marco de la seguridad y la defensa. La segunda tendencia, la segunda dinámica es la de una potencia que intenta, digamos, sorpasar a Estados Unidos, que es China, ¿no? China ha dejado de ser, digamos, ese país, esa cultura, o ese modelo civilizatorio, si queremos, que copiaba, digamos, en términos tecnológicos a otros y que crecía por debajo de sus posibilidades. Ha tenido un proceso interno sustantivo de crecimiento en términos económicos, de ascenso de las clases medias chinas, que incrementan el consumo y que además hacen que su economía sea mucho más expansiva y que además consiga situarse en
a nivel global en una manera mucho más competitiva de lo que los Estados Unidos hubieran deseado. Y, de hecho, una de las patas esenciales en esta competición tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? que luego abordaré. Y el tercer eje, o la tercera dinámica, es la aparición de potencias impugnadoras del orden internacional vigente, representadas o simbolizadas por la Federación Rusa. Y digo que lo simboliza la Federación Rusa porque dentro de ese paquete no solo está Rusia, están otros países, otras potencias medias que reivindican su lugar en el marco global internacional, puesto que consideran que su creciente peso a nivel global no está siendo considerado dentro de la arquitectura internacional representada por las Naciones Unidas, tal y como están configuradas en este momento. Entre otros, pues podemos mencionar a Brasil, pero podemos mencionar a India, Sudáfrica y otros países, como puede ser también México, ¿no? O Arabia Saudita. En cada continente tenemos potencias que están operando regionalmente y que reivindican, digamos, ese lugar en los procesos de toma de decisiones a nivel global. El caso de Rusia es el más paradigmático porque es efectivamente el que fue la otra potencia global enfrentada a Estados Unidos y que considera que debe volver a ocupar ese lugar protagónico dentro de la esfera internacional. En ese sentido, lo que hemos observado en los últimos tiempos, además del lanzamiento de la guerra contra Ucrania, ¿no? Con una vulneración flagrante del derecho internacional, tiene que ver con una alianza estratégica muy clara con esa potencia ascendente que es China, ¿no? A mí me llamó especialmente la atención la reunión que tuvieron Xi Jinping y Vladimir Putin unas semanas antes del inicio de la ofensiva contra Ucrania, en el cual, y esto me parece muy relevante, cuestionaban, digamos, la conceptualización que se había hecho desde las potencias del norte global del concepto de democracia, ¿no? En esa declaración que se realizó, ya digo, 2 o 3 semanas antes de la invasión a gran escala por parte de la Federación Rusa de Ucrania, lo que nos encontramos fue una puesta en común de una reivindicación de estos dos países frente al gran hegemón norteamericano, planteando que todo el concepto de democracia liberal y lo vinculado a la democracia liberal era absolutamente cuestionable y que, por tanto, tendríamos que empezar a sentarnos todas las potencias internacionales para redefinir ese concepto. Y en ese concepto están incluidos los derechos humanos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Una de esa declaración conjunta que sacaron Xi Jinping y Vladimir Putin, algunas de las cuestiones que se planteaban era que nadie puede intervenir en cuestiones internas de los distintos estados ni cuestionar la legitimidad de los regímenes porque no coincidiesen exactamente con las propuestas provistas por parte de los poderes occidentales, ¿no? Y esto yo creo que es determinante en términos del marco conceptual en el que tenemos que analizar todo lo que ha sucedido también desde ese año 2022, ¿no? Por tanto, esas tres... Espera, que es que no veo, tan lejos no veo. Esas tres tendencias, o esas tres dimensiones, esas tres dinámicas en las que irrumpen, digamos, en un marco internacional que pensábamos que quizás era estable, aunque había señales de que no lo era. De hecho, desde los estudiosos de las relaciones internacionales sí que se venía rumiando desde hace mucho tiempo la necesidad de una reforma del sistema de Naciones Unidas para dar cabida efectivamente a las reivindicaciones de países que querían formar parte del concierto internacional y tener algo que decir más allá de los que conformaban el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algunos desarrollos a partir del año 2022 han ido operando también en esa dirección, ¿no? Lo que hace a los actores estatales. Hemos visto otras crisis, como puede haber sido la crisis pandémica, que también ha incidido en el orden internacional. Ahí fuimos conscientes de
la incapacidad de resolver a nivel global una crisis sanitaria con garantías de eficacia. Y, de hecho, lo que observamos con la crisis pandémica fue una agudización de las rivalidades geopolíticas entre Estados Unidos y China, entre las cuales uno se echaba la culpa al otro de esa crisis sanitaria, de ser el origen, ¿no? Recordemos aquellas declaraciones de Donald Trump hablando del virus chino y otras conspiraciones en ese sentido. Pero, además, identificamos también cuestiones que tienen que ver con las dependencias, la visibilidad de las absolutas dependencias que se habían generado como consecuencia de la globalización neoliberal que estaba operando desde finales de los años 80 a principios de los años 90. En el caso europeo fue muy evidente toda la crisis de las cadenas de suministro y la ausencia de la capacidad y del tejido industrial presente en el marco europeo para dotar, por ejemplo, de mascarillas o de respiradores a las poblaciones. Por tanto, en esos procesos de globalización neoliberal en los cuales había operado las cuestiones que tienen que ver con la reubicación de las industrias pesadas en países fundamentalmente asiáticos, en esas cadenas productivas, bueno, pues habían dejado también al albur, digamos, de los criterios de países con los que quizás contábamos siempre en alianzas estratégicas, bloqueado, ¿no? Y esto sucedió de manera muy clara, no por una razón estrictamente política, sino por una cuestión pandémica en el año 20. Si a eso le vamos sumando esa salida, como comentaba antes, de Estados Unidos, de Afganistán en el año 21, la guerra en Ucrania en el año 22, pues tenemos una mayor inestabilidad, una menor capacidad de respuesta global ante crisis que superan, digamos, los límites regionales de las crisis. Hasta este momento, las crisis que se habían observado en las periferias del norte global se habían ido solucionando un poco a través, en el caso del marco OTAN, con cuestiones con desplazamiento de nuevas misiones de gestión de paz o de mantenimiento de la paz, etcétera, pero no habían ido mucho más allá, no se había incidido, digamos, en cuestiones que eran extremadamente relevantes. Al mismo tiempo, se observa cómo Estados Unidos, que ha sido el gran catalizador de todo el finales del siglo XX y principios del siglo XXI en términos de dinamización de ese proceso de globalización, ha operado no ya en términos de lo que decía defender, de ese orden internacional liberal, sino en términos también de sus propios intereses. Allí donde consideraba que tenía intereses a resguardar, no había una reclamación, digamos, del cumplimiento del derecho internacional, que vulneraba allí en aquellas situaciones en las cuales consideraba oportuno vulnerarlo porque colisionaba directamente con sus propios intereses en términos geopolíticos y geoestratégicos. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que es verdad que el sistema internacional ha estado operando de manera más o menos consensuada en el marco internacional, pero que es verdad también que cuando, digamos, aquellos que tenían la capacidad de incidir y exigir ese cumplimiento del derecho internacional no lo han hecho si conflictuaban con sus propios intereses, ¿no? Esto lo hemos visto en el caso de la guerra de Irak, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de las guerras de los Balcanes y lo hemos visto en multiplicidad de eventos internacionales en los cuales, una vez que se veían afectados intereses de tipo energético, de tipo geoestratégico, geopolítico, bueno, pues no se ponía en marcha esa exigibilidad. Y esto también es parte, digamos, de la ausencia de coherencia de políticas lanzada, por meter la cuña, del marco europeo, ¿no? La Unión Europea, si por algo se ha caracterizado, es verdad que estamos en la semana de la conmemoración de la Unión Europea, pero si por algo se ha caracterizado la Unión Europea es por esa ausencia de coherencia de políticas, especialmente en lo referente a política exterior
diría yo, y a la defensa cerrada de los derechos fundamentales y los derechos humanos en función de quienes se vieran afectados por esa vulneración de esos derechos fundamentales, de esos derechos humanos, como puede ser el caso de las personas migrantes. Y esto tiene que ver en la manera en la que, digamos, la hegemonía de los poderes del norte global ha operado en relación con los países del sur global, entendiendo el sur global como más amplio, incluyendo China, que ya sabemos que no está en el sur, sino que está en el norte, pero lo vamos a incluir en términos geopolíticos en ese norte global. A partir de ahí, o a partir de ese momento, como punto determinante del lanzamiento de esa guerra, vemos cómo ese sistema empieza a hacer aguas, empieza a quebrarse, porque efectivamente ya nos alcanzan los consensos suficientes para avanzar en el reforzamiento del derecho internacional y la defensa de los derechos subsecuentes del derecho internacional, como puede ser el derecho de asilo y otros. Vemos esa disrupción y ese cambio de paradigma desde el multilateralismo que defiende de manera férrea la Unión Europea. Esta mañana Antonio Costa, en una entrevista, precisamente decía que la Unión Europea tiene que erigirse como el gran defensor del mundo multilateral frente al multipolarismo y, sin embargo, al mismo tiempo estamos viendo cómo, de nuevo, la Unión Europea opera en términos no coherentes en el marco de la política exterior en relación, por ejemplo, a los acontecimientos que estamos viendo en Oriente Medio, ¿no? Y esto es algo que yo creo que va a pasar factura de manera significativa al marco de la Unión Europea, porque si somos defensores de los derechos humanos son derechos universales y, por tanto, tenemos que ser defensores de los derechos humanos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y esto no es lo que se está viendo en los últimos años. De hecho, ahora se ve de manera mucho más cruda, pero es algo que lleva sucediendo también ya durante muchos años, ¿no? El Estado de Israel lleva incumpliendo el derecho internacional prácticamente desde su creación, ¿no? Todas las postulados y las cuestiones que ha planteado las resoluciones de Naciones Unidas han sido sistemáticamente incumplidas por el Estado de Israel. Y esto es algo que no se ha hecho cumplir por parte del resto de miembros del marco internacional, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen de esas tres tendencias: ese ascenso económico de China, el declive norteamericano y la asertividad rusa. Creo que son las tres de las grandes tendencias geopolíticas en las que estamos operando y que tenemos que considerar en todos y cada uno de los análisis. La tercera tendencia es la cuestión tecnológica, el factor tecnológico. Esto no es nada nuevo, si lo vemos en términos históricos, ¿no? Cada vez que ha habido una gran revolución industrial o tecnológica, podemos llamarlo de cualquier manera, ahora lo llamamos tecnológico, pero en otros momentos históricos fueron esos ¿no? avances en términos de avances industriales, provocaron rupturas históricas del sistema. Lo vimos con la revolución industrial, primero en el Neolítico, la primera revolución industrial, luego lo hemos visto en la segunda revolución industrial, y todo ello son fenómenos que han ido operando dentro de los antiguos regímenes, pero que han tenido luego una incidencia en el surgimiento de un nuevo sistema. Y por eso entiendo que ahora mismo sí que estamos en ese momento de inflexión. ¿Por qué? Porque en los últimos años, podemos hablar hasta de 20 años, porque en la historia, aquí los historiadores corregidme, pero los 20 años no es nada en términos históricos, y sí que se está observando esa gran nueva revolución industrial, en este caso, ya digo, tecnológica, que tiene que ver con esa nueva disrupción a nivel global. Esto opera directamente sobre el ascenso de China y la necesidad que encuentra Estados Unidos en este momento, que lo estamos viendo prácticamente a diario, de intentar ponerle palos a las ruedas a ese desarrollo tecnológico chino, que le puede llegar a hacer sombra, y de hecho ya le está haciendo sombra en algunas cuestiones como puede ser la inteligencia artificial. Lo hemos visto con el DeepSeek frente al ChatGPT y lo vemos de manera continua en otras cuestiones, como puede ser el caso del coche eléctrico, ¿no?
son otras ítems que no podemos perder de vista, ¿no? Decía hace no tanto el que fue alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, que claro, hay que dejar de ver a China como productor de camisetas baratas y del todo a €1, ¿no? Sino que tenemos que empezar a observar a China ya como efectivamente una potencia tecnológica que efectivamente es extremadamente competitiva, precisamente por los bajos costes de producción que tiene y cómo está consiguiendo efectivamente hacer sombra a otras potencias que hasta este momento habían sido pioneras en ese sentido. Y ahí es donde entra pues una parte de lo que explica también el ascenso de liderazgos en el norte global como el de Donald Trump, ¿no? Ese acompañamiento que tiene de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, pero no solo, en términos de lo que llamó Varoufakis, ese tecnofeudalismo que quiere efectivamente superar los marcos nacionales estatales y volver, digamos, a una suerte de control imperial también en el marco de la economía, porque al final se trata de ganar dinero, ¿no? Y esto es algo con lo que tenemos que contar. Y en este contexto, en este panorama, observamos que efectivamente la Unión Europea tiene muy poco que decir, ¿no? Tiene muy poco que decir porque no es ni competitiva en el plano industrial, ni competitiva en el plano tecnológico, ni competitiva en términos demográficos y además tampoco lo es en términos geopolíticos, porque las grandes rivalidades geopolíticas se han trasladado desde el Atlántico hasta el Indo-Pacífico y si miramos un mapa mundi, observamos que Europa se queda en una esquina si ponemos en el centro el Indo-Pacífico en relación con esa competencia entre China y Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Digamos que esas serían las grandes cuestiones. A partir de ahí, todas esas dinámicas que están operando a la vez, esas tres fundamentalmente, la cuestión geopolítica, la cuestión de la reacción a las crisis, cómo abordarlas y la cuestión tecnológica, bueno, pues operan, digamos, en esa quiebra que en términos gramscianos se plantea, ¿no? Como bueno, el momento en el que nos ha tocado vivir, que es un momento bien interesante para analizarlo, pero también que genera muchas incertidumbres y mucha ansiedad, porque no sabemos hacia dónde estamos avanzando, ¿no? en términos de régimen internacional. Por un lado, estamos viendo cómo han hecho su aparición la crisis de las democracias liberales, ¿no? La ausencia de respuestas eficaces que convenzan a la ciudadanía en las sociedades democráticas está haciendo que el número de democracias liberales se esté reduciendo a marchas forzadas durante los últimos años. En los últimos indicadores internacionales de este mismo año, de febrero-marzo, de VDEM y de otros, observamos cómo es la primera vez que las autocracias están superando en número a las democracias, ¿no? desde el final de la Guerra Fría, como los indicadores de calidad democrática también se están viendo reducidos en muchos de esos países, es decir, contamos cada vez con una mayor cantidad de democracias que no son perfectas, que tienen unos deterioros sustantivos a la interna, también por esas crisis del Estado de Derecho, y cómo además las autocracias están copando, digamos, los principales puestos y las capacidades negociadoras en el marco global, ¿no? Cada vez tiene una mayor capacidad de incidencia aquellos países que no son democracias, ¿no? Por ponerlo de manera muy simple, ¿no? Por no entrar en debates de regímenes híbridos o demás. Pero esta es la realidad, porque en términos económicos, en términos tecnológicos y en términos de seguridad y defensa son los que más capacidad de incidencia tienen, no ya en el norte global, que es donde nos hemos enfocado de manera muy miope, especialmente desde el marco europeo, sino en términos internacionales y globales. Esto nos lleva, es verdad, que hacia esa mayor multipolaridad, pero una multipolaridad que podríamos denominar como desigual,
porque no todos los grandes polos que estamos viendo surgir operan con la misma intensidad, porque no tienen todos la misma capacidad. Por tanto, vamos a dos grandes polos, Estados Unidos y China, en los cuales que intentan reconfigurar una suerte de nuevas áreas de influencia, pero en la cual poderes regionales también quieren tener algo que decir y también van a operar dentro de esas regiones para poder ejercer capacidad de influencia ante otros países. ¿Esto qué significa? Pues significa que frente a aquellos que plantean que estamos ante una nueva Guerra Fría, yo soy un poco más crítica con esto, yo creo que no estamos ante una nueva Guerra Fría, sino ante otro contexto por determinar, pero en el cual sí que vamos a tener dos grandes potencias, pero otras potencias que van a operar con cualquiera de esos dos polos en función de sus propios intereses. Que esto es algo que no habíamos visto, al menos en la historia contemporánea reciente, de manera tan clara, ¿no?, en mi opinión. Especialmente desde finales del XIX, desde las disoluciones imperiales de finales del XIX y principios del XX. Sí que vimos durante la Guerra Fría el grupo de países no alineados, pero básicamente eran no alineados, pero no negociaban con unos o con otros, negociaban solo con una parte, fundamentalmente, ¿no? En el caso en el que estamos ahora, sí que vemos que hay mayor capacidad de incidencia, cada uno en su sectorial. Si vamos a Arabia Saudí, vemos cómo tienes capacidad de incidencia en términos energéticos. Los chinos y los indios también son potencias nucleares, por tanto, en cuestiones de defensa tienen incidencia, en cuestiones tecnológicas también. En términos de acceso a materias primas tenemos a los brasileños, tenemos los sudafricanos que tienen también capacidad de incidir. Cuando digo incidir es de negociar, ¿no?, con los grandes polos que se están articulando. Por tanto, yo hablaría de ese multipolarismo desigual más que de un multipolarismo perfecto tipo westfaliano, ¿no?, si queremos utilizar alguna terminología familiar, ¿no? Y en ese marco, claro, tenemos que ver cómo encaja, digamos, toda esta tendencia en la actual arquitectura internacional, ¿no?, de gobernanza global, que es el marco de Naciones Unidas. Porque eso significa, si este es el caso, si vamos hacia ese multipolarismo, que las estructuras que tenemos no sirven. No sirven porque las 5 grandes potencias que están sentadas en el Consejo de Seguridad tendrían que cambiar o tendría que ampliarse ese Consejo de Seguridad, ¿no? Para hacer eso hace falta también alcanzar consensos. Y para alcanzar esos consensos hay que ser conscientes de que ya no son las democracias liberales las que están liderando el mundo, sino que son otro tipo de regímenes políticos, los que están cada vez tomando más peso, como he comentado antes. Y, por tanto, el nuevo orden internacional que puede salir de este momento de interregno probablemente no vaya hacia una anarquía, pero las normas, desde luego, no van a ser normas liberales o sostenidas sobre los valores liberales. Y eso incluye los derechos humanos, porque, ya digo, es algo que es intrínseco a esos valores liberales. Por tanto, aquí vemos cómo los distintos ejes, al tiempo que se superponen, influyen unos a otros también, porque por un lado, se quiere acabar con las tendencias de la verticalidad neocolonial, ¿no?, impulsadas por tanto los antiguos imperios coloniales, con el eje en el centro en Europa, como por los nuevos imperios norteamericano y el resurgir, digamos, del expansionismo chino. Y ahí, de nuevo, la Unión Europea, los países que componen la Unión Europea, no encuentran un hueco en el cual hacerse valer, ¿no?, porque ¿cómo van a competir con esos dos grandes imperios que, además de ser imperiales, además son estados y Europa no lo es? Y no se ve, además, un atisbo de mayor integración política que consiga favorecer, digamos, la
la capacidad y la presencia europea en ese nuevo marco internacional que se está dibujando. Esto en cuanto al marco más global y las tendencias que creo que hay que identificar. A partir de ahí, dentro de ese marco de la crisis de los valores liberales, ya no hablo de democracias liberales, sino de los valores liberales, del Estado de Derecho y, por tanto, de la vindicación de los derechos humanos como herramienta, ¿no?, de trabajo y de exigibilidad a la hora de establecer relaciones bilaterales, creo que es importante poner sobre la mesa qué vínculo existe realmente entre los derechos humanos y la política exterior. Y aquí tendría que ser más precisa, porque, claro, los derechos humanos vinculados a la política exterior solamente los podríamos llegar a encontrar en aquellos países que efectivamente reconozcan que existen unos derechos humanos y que estén dispuestos a defenderlos. Por tanto, dentro de los marcos de las democracias liberales y no en otros. Esto ya limita mucho el universo operativo de la utilización del instrumento de derechos humanos en términos de relaciones bilaterales. De hecho, si analizamos las dos variables, los derechos humanos y la política exterior, durante los últimos 80 años, ¿no?, observamos que la incoherencia es absoluta. Porque nunca encontramos una vindicación de los derechos humanos a la hora de abordar cuestiones geoestratégicas o de relaciones bilaterales con países que efectivamente supongan una determinada interés o amenaza para la negociación bilateral. Es decir, sí que hay exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos cuando hay una negociación entre un país X y un país Y, siempre y cuando el país Y esté en una situación de mayor vulnerabilidad en relación al país A. Pero si estamos en una situación de igualdad, no hay una vindicación y una exigibilidad del cumplimiento del marco de derechos humanos en las relaciones bilaterales. Y esto yo creo que es un problema fundamental que de nuevo pone sobre la mesa parte de la hipocresía con la cual hemos estado operando desde las denominadas democracias liberales, ¿no? Porque, aunque es verdad que el marco general era el de un marco multilateral liberal, lo cierto es que cuando ha habido intereses económicos, geopolíticos o geoestratégicos en liza, se han subordinado los derechos humanos a la consecución de esos intereses y de esos objetivos, ¿no? Es raro encontrar una imposición de sanciones por razones de derechos humanos a países, desde el marco europeo, a países como, por ejemplo, puede ser China o como, por ejemplo, incluso podría ser Arabia Saudí. ¿Por qué? Pues porque hay relaciones económicas y comerciales vitales para el propio mantenimiento del, entre comillas, modo de vida, en este caso europeo, que evitan, ¿no?, poner en riesgo ese modo de vida rompiendo relaciones con esos países. Y esto lo estamos viendo cada vez de manera más evidente, ¿no? Y esto es un debate bien interesante, porque bueno, yo preparando esto sí que me ha dado como para pensar, he dicho, bueno, pues luego en el seminario pues lo ponemos sobre la mesa y lo debatimos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer, ¿no?, las democracias liberales en este sentido? ¿Apostarían o apostarán de manera muy radical por la defensa de los derechos humanos en relación con países con los cuales tienen grandes acuerdos comerciales, están firmando acuerdos de libre comercio, con los cuales estamos importando materias raras que nos van a favorecer en el proceso, en el caso europeo, de transición verde, o no? ¿Vamos a poner en marcha un proceso de exigibilidad, de cumplimiento de derechos humanos con aquellos países de los cuales somos extremadamente dependientes en el acceso a recursos energéticos, como puede ser el gas natural licuado procedente de Qatar o de Azerbaiyán, ¿no? Ahí se va a poner eso sobre la mesa. Fíjense que hay ejemplos muy recientes que nos invitan a pensar que ese no va a ser el caso. Estoy pensando en la reciente limpieza étnica que ha habido en Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán.
un conflicto congelado en Nagorno-Karabaj, un conflicto que se desarrolla entre Armenia y Azerbaiyán, una guerra que gana Azerbaiyán y que le permiten controlar ese enclave con una minoría armenia de la que expulsa a 200.000 personas. Y la Unión Europea no ha hecho nada. Bueno, sí, ha dado recursos a Armenia para que tuvieran capacidad de acogida de los refugiados armenios, pero no ha condenado la limpieza étnica en Nagorno-Karabaj, ¿no? Por poner un ejemplo así reciente, del año pasado, ¿no? Del año 2024. Y esto tiene que ver con cómo se han sustituido los recursos energéticos procedentes de la Federación Rusa como consecuencia de la guerra de Ucrania y cómo se ha abierto un gasoducto que comunica directamente a Azerbaiyán con la Unión Europea, ¿no? Aquí los derechos humanos han brillado por su ausencia, ¿no? o la vindicación de los derechos humanos, ¿no? en este caso, ¿no? Digo por traer un ejemplo que vaya más allá de Oriente Medio, ¿no? Porque el de Oriente Medio es quizás el que está más ahora mismo sobre la mesa y sobre la crítica que se le podría hacer al marco de la Unión Europea. Por tanto, las cuestiones de condicionalidad de derechos humanos en el marco de la política exterior, en mi opinión, y haciendo una observación empírica de acontecimientos que son recientes, pero también históricos, no son lo prioritario en el desarrollo de esa política exterior, de facto. Es verdad que a nivel discursivo, en los documentos suelen aparecer, nunca en primer lugar, siempre en segundo término. Esto, cuando hemos trabajado, por ejemplo, el diseño de las políticas de vecindad de la Unión Europea en relación con países de Oriente Medio, también se ha observado. Es decir, no es algo que sea nuevo de ahora, de cuando ha venido Trump, sino que recordemos que las políticas de vecindad son del año 2003, empiezan a operar en el año 2003, y también hemos visto ahí cómo ha habido una ausencia de condicionalidad democrática y de condicionalidad en materia de derechos humanos en relación con esos países. ¿Por qué? Porque nos interesaba, ¿no? Sobre todo en la triangulación entre seguridad, estabilidad, seguridad y democracia, reforzar el marco de la seguridad y el marco de la estabilidad frente al marco de la democracia y, por tanto, del respeto a los derechos humanos, ¿no? Por tanto, tampoco es algo nuevo ni que debiera llamarnos la atención, ¿no? Pero yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque no se suele decir de esta manera, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es, en términos de política concreta, de acción política concreta, en este caso de acción exterior específica, creo que nos encontramos con muchos casos en los cuales esta dupla no funciona. Bueno, muchos no, diría en el 100% de los casos, ¿no? Y por ir terminando, creo que se me ocurrió esta pregunta, ¿no? Un poco provocadora también para que también diera pie un poco al debate, ¿no? Es si tienen futuro los derechos humanos. Es verdad que en el mundo liberal, ¿no? Siempre estamos diciendo, ¿no? Que hay que defender los derechos humanos, que lo más importante es la defensa de los derechos fundamentales, los marcos que efectivamente protegen y demás, y sin embargo nos estamos encontrando con que cada vez de manera más significativa sobre todo, que ahí sí, yo creo que Trump es un game changer en el marco de las relaciones internacionales, pero porque es el menos hipócrita de todos los líderes que hemos tenido en la historia contemporánea reciente, ¿no? Porque habla abiertamente de cuáles son sus objetivos a conseguir. Cuando llega Donald Trump y plantea cuestiones como las deportaciones de las personas migrantes en Estados Unidos, lo plantea abiertamente y, sin embargo, sabemos que los números hablan por sí mismos, que el principal líder norteamericano que más deportaciones ha hecho ha sido Biden, seguido de Obama, por encima del primer mandato de Donald Trump, ¿no? Cuando hemos visto vulneraciones en la frontera sur norteamericana como consecuencia de las deportaciones, pensamos que con Biden se iba a solucionar y, sin embargo, vimos que eso no se arregló.
sino que se profundizaron algunas de las tendencias perniciosas que estaban operando y que vulneraban derechos fundamentales, no ya de las personas migrantes que intentaban cruzar, sino de los propios derechos de la infancia, ¿no? Aquellas imágenes que vimos de la separación entre menores y sus familias, ¿no? Por tanto, yo creo que en este marco, ya digo, Trump, en mi opinión, es un game changer en el sentido de que abiertamente pone sobre la mesa cuáles son sus objetivos, independientemente de que estos colisionen con ese derecho internacional. Pero eso no quiere decir que anteriores liderazgos, no solamente norteamericanos, también europeos, estén conflictuando de manera sistemática con el propio derecho internacional. Ahí les he puesto 4 casos que me parecen significativos, ¿no? El primero es la cuestión de la vulneración del derecho internacional en términos de algo básico que es el respeto de las fronteras, ¿no? Las guerras de conquista, ¿no? Esto, cuando hablábamos del retorno de la geopolítica clásica, pues es a esto a lo que nos estamos refiriendo, a la guerra de conquista, ¿no? El que tiene más capacidad, mejores armas y unas tecnologías más avanzadas es el que tiene la capacidad de controlar territorios y recursos de los más débiles. Y esto, acuérdense, esto ya no hace falta ni remontarse a la historia contemporánea, que estoy pensando en los egipcios, ¿no? O en las propias guerras del Peloponeso, ¿no? Aquellos que tenían las mejores armas, la mayor capacidad demográfica y mayores recursos eran los que podían ejercer esas guerras de conquista, y esto es algo que estamos volviendo a ver. Por tanto, es verdad que normalmente hacemos la referencia al siglo XIX, pero podríamos irnos a la historia antigua y también nos serviría el ejemplo, ¿no? El segundo bloque tiene que ver con la vulneración del derecho internacional humanitario, ¿no? Y ahí lo vemos, en Gaza se están vulnerando muchos derechos, pero uno de los más sustantivos, en mi opinión, es la vulneración del derecho internacional humanitario, que es el impedimento que está poniendo de manera sistemática Israel para que llegue ayuda humanitaria al territorio de Gaza, ¿no? No solamente se impide la llegada de ayuda humanitaria, sino que las plantas potabilizadoras no funcionan y, por tanto, tampoco tienen acceso al agua. Es decir, hay una serie de cuestiones que colisionan directamente con el derecho internacional humanitario y que, además, ninguno de los países defensores del derecho internacional está poniendo encima de la mesa ni está sancionando en el caso de Israel, ¿no? Ha sido bien interesante, bueno, bien trágico, lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Con ese, por ejemplo, ataque a un barco con ayuda humanitaria en el Mediterráneo, en las costas de Malta, a través con drones, ¿no? Contra población civil europea que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Para poder hacer ese ataque a ese barco, los pilotos de los drones tuvieron que pedirle permiso a un país de la Unión Europea, que es Malta, para sobrevolar su espacio aéreo. Y mi pregunta es, ¿esto es vulneración del derecho internacional o no lo es? ¿O porque son israelíes, tienen patente de corso, ¿no? Eso por un lado, ya por no hablar de, ya digo, todos los incumplimientos de las resoluciones de Naciones Unidas en relación con el conflicto en el propio territorio. El tercero, que creo que también es significativo y que además es un síntoma de cuál es la decadencia, digamos, del marco del derecho internacional liberal, tiene que ver con la vulneración del derecho de asilo y del derecho de las personas migrantes. Y aquí no voy a poner a Estados Unidos como ejemplo, voy a poner a la Unión Europea, que es el modelo en el que se fija Estados Unidos para el diseño de sus actuales políticas migratorias en frontera, ¿no? La Unión Europea ha sido la pionera en esa construcción que mencionabas tú al principio, ¿no? De si queremos ir hacia una construcción europea de más Europa fortaleza o no. Bueno, pues la Unión Europea es la pionera en el diseño de una política migratoria que, por un lado, externaliza el control de las fronteras a terceros países, por cierto, no democráticos, de nuevo,
volvemos a introducir la cuestión de los derechos humanos? ¿Por qué externalizamos el control de los flujos migratorios a países en los cuales hay vulneraciones flagrantes de derechos fundamentales, como puede ser el caso de Marruecos o de Turquía, por no hablar del caso de Libia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la securitización de la frontera, porque no solo es que se esté externalizando la gestión de las fronteras a esos terceros países que son no democráticos y, por lo tanto, son de poco fiar y, por lo tanto, pueden operar en modo coercitivo en las relaciones bilaterales con el marco europeo, como hemos visto en la apertura de las fronteras en Ceuta, ¿no? O como hemos visto en el caso de Turquía. Recuerdo justo unos días antes de que se cerrase todo el mundo como consecuencia de la COVID-19 en Europa, hubo una apertura de fronteras de Turquía en dirección a la frontera con Grecia y a la que asistió la inefable Ursula von der Leyen a esa frontera y dijo que Grecia era el escudo de las fronteras europeas, ¿no? Bueno, eso fue tremendo, pero claro, luego es que enseguida nos encerraron y pasó muy desapercibido, ¿no? Esas declaraciones de Ursula von der Leyen. Por tanto, la securitización, la militarización de las fronteras y la criminalización de la ayuda, que esto es otro de las cuestiones en los temas migratorios que son sobrecogedores. Y esto se ha dado en el marco de la Unión Europea. No se ha dado en el marco de ningún país del sur global, ni de los rusos, que malos son, ni de los chinos, mira qué tal, ni de los norteamericanos con Trump. No, esto ha sido en el marco de la Unión Europea. Y este diseño de esta política migratoria europea tuvo su culmen, además, con la firma del Pacto de Migración y Asilo, con ese acuerdo al que se llegó en el marco de, por cierto, la presidencia del Consejo de España en Granada. Se firma el Pacto de Migración y Asilo, un pacto de migración y asilo que no es un pacto migratorio en realidad, ni de asilo, sino que es un pacto de control de fronteras, que vulnera directamente el derecho internacional del asilo, ¿no? La puesta en marcha del Pacto de Migración y Asilo es una vulneración flagrante del derecho internacional del asilo. Esto es algo que las organizaciones humanitarias llevan denunciando ya muchos meses, muchos años, desde el año 2021, cuando se puso el primer borrador sobre la mesa de este pacto. Y, bueno, pues llama la atención que efectivamente sea en una Europa que se reivindica ahora que quiere más Europa, más democracia, bueno, pues estemos operando con vulneraciones flagrantes del derecho internacional y de los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque lo que se está implementando es un proceso de necropolítica que es muy evidente y cada vez está siendo mucho más agudizado. Y el último bloque es el que tiene que ver con la vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? En democracias liberales. Yo no entro ya en regímenes no democráticos, pero cuando hablamos de regímenes democráticos, pues estamos empezando a ver, y ya de nuevo, no es nuevo, lo hemos visto en Estados Unidos desde el año 2001, acuérdense de Bush con el Patriot Act en el año 2001, ¿no? Como consecuencia o como respuesta al ataque del 11S, se promulgan, digamos, normas, en este caso la Patriot Act, que lo que hace es, digamos, alterar, digamos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas norteamericanas, porque podían ser sometidos bajo sospecha de complicidad con el terrorismo. Pero lo hemos tenido en España también con la ley Corcuera, ¿no? O con la ley Mordaza, todavía vigente. Y esto se agudiza, y de nuevo pongo a Trump como ese game changer, porque Donald Trump no le duelen prendas en decirlo en voz alta y en ponerlo negro sobre blanco y decir, miren, señores, pues yo ahora, a través de estas órdenes ejecutivas, lo que hago es que le quito todos los fondos a toda aquella prensa pública que no me sea afín. Y le retiro los fondos al NPR, le retiro los fondos a Voice of America, le retiro los fondos a las universidades que no comulgan, digamos, con mis propios principios y ejerzo ahí mi propia guerra cultural. Pero esto no es algo que se haya inventado Donald Trump. Trump lo lleva hacia su extremo, ¿no? Hacia posiciones radicales, pero no es nada nuevo.
Eso también lo llevamos viendo en Europa, y vuelvo a incidir en Europa, en los últimos tiempos. La guerra, el genocidio, mejor dicho, en Gaza ha provocado, ha tenido un efecto rebote también en restricciones a las libertades individuales en buena parte de los países europeos, sin ir más lejos, en Alemania, ¿no? En Alemania es imposible que nadie vaya a una universidad a dar una conferencia sobre la cuestión palestina, porque pasan directamente al comité específico que tienen sobre antisemitismo y directamente te prohíben hablar en las universidades alemanas sobre esta cuestión. Y esto es un deporte de riesgo, porque cuando vas a dar cualquier tipo de... Alemania, vas a dar una charla de geopolítica, de relaciones internacionales y demás, bueno, es que puedes ser acusado directamente de antisemitismo y expulsarte directamente de la universidad. Por tanto, y ahí teníamos un gobierno, recordemos, de socialdemócratas, verdes y liberales en Alemania. Por tanto, este paquete, estas cuatro vulnerabilidades son 4 ejemplos de cómo efectivamente la defensa del derecho internacional y todo el universo que nos circula, que tiene que ver con derechos fundamentales, con derechos humanos, con respeto al Estado de Derecho, todo ello está siendo vulnerado sistemáticamente. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al marco de la seguridad y la defensa, también estamos viendo cómo en los acuerdos en materia de desarme o los acuerdos en materia de no utilización de las bombas antipersona, bueno, pues los países democráticos, de las democracias liberales europeas, se están retirando de ellos. Los últimos han sido la retirada de los países bálticos, de Finlandia y de Polonia de los acuerdos de Ottawa, ¿no? En relación con el uso de bombas antipersona, ¿no? Que yo siempre me acuerdo mucho de Lady Di, ¿no? En este caso, porque fue, ¿no? Si por algo se le recuerda a Lady Di es por haber sido embajadora de estos acuerdos y demás, ¿no? No es que yo reivindique especialmente su figura, pero es verdad que fue muy directamente identificada con la firma de esos acuerdos para la eliminación del uso de minas antipersona, ¿no? Por tanto, de nuevo, es verdad que normalmente ponemos el foco en aquellos liderazgos que tienen tendencias más autoritarias, que son, en el caso de Donald Trump, o que son países directamente no democráticos, pero cuidado, porque las vulneraciones del derecho internacional y de los derechos fundamentales están sucediéndose y cada vez de manera más intensa en muchas más esferas, también en otros lugares. Bueno, por concluir, creo que efectivamente estamos asistiendo a esa reconfiguración del mundo, una reconfiguración del mundo que trasciende el propio orden internacional y que trasciende la propia arquitectura de Naciones Unidas, en el cual vamos a tener que empezar a pensar en cómo van a ser esas nuevas reglas que nos vamos a dar, que esas reglas probablemente, ya digo, no sean las mayoritarias y las que van a llevar la voz cantante, no van a ser al ritmo que van los acontecimientos, desde luego, de orden liberal. No sabemos cuáles van a ser, pero desde luego esas no parece que vaya a ser el caso. Es decir, si no es eso, ¿qué otra cosa podría ser? La alternativa puede ser las normas del poder del más fuerte, ¿no? Eso, digamos que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero bueno, habrá que echar mano de la imaginación y ver qué otro tipo de consensos se pueden ir armando, en el cual van a querer intervenir muchos más actores internacionales en ese nuevo concierto internacional, ¿no? Por tanto, nuevo orden, se cuestionan las normas liberales y a partir de ahí, ¿en qué va a quedar? Y yo creo que esto es lo esencial de todo lo que he estado contando ahora. ¿Cómo se va a poder poner en marcha una defensa cerrada de los estados democráticos y de derecho, ¿no? En los cuales efectivamente hay una pervivencia y una defensa de esos derechos fundamentales y qué estamos dispuestos a dar para esa defensa, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a poner sobre la mesa para defenderlo de manera cerrada? Si es que hay una disposición cerrada a hacerlo, cosa que estoy empezando a dudar, ¿no? Porque, bueno, básicamente en este caso yo creo que el neoliberalismo ha hecho su tarea
Y el neoliberalismo ha hecho su tarea en términos de la fragmentación y de la promoción del individualismo más cerrado y, por tanto, esto lo que ha hecho es quebrar, digamos, todas las capacidades de tejer redes de solidaridad comunitarias que precisamente apuesten por una defensa de esas democracias liberales. No sé si te parece, lo dejamos aquí. No sé si estoy bien de tiempo, ¿no? Sí, bien. Muchas gracias, Ruth, por una charla apasionante que creo que subraya que si algo demuestra la situación actual de los derechos humanos en Europa es que nada puede darse por adquirido, y menos en un continente que ha producido a lo largo de la historia las mayores violaciones sistemáticas de la dignidad y de la integridad de la persona, ¿no? A través de ciclos de guerras mundiales, de colonialismo también, de genocidios, etcétera. Pero a la vez, una Europa que ha incorporado a su proyecto de unidad la proclamación y defensa de esos derechos para los europeos, como vemos, de una forma o en un ciclo de erosión, seguramente, y sin duda sin fricciones, no sin fricciones ni sin ambigüedades, ¿no? Y estas cuestiones que nos has planteado abiertas del Estado de Derecho, la gestión de la migración, la protección de minorías, las libertades dentro de la Unión Europea, nos recuerdan, bueno, que el compromiso con los valores fundacionales de la integración es una tarea siempre abierta. Vamos a dejarlo aquí porque se trata de plantear preguntas en esta primera mitad de nuestro taller. Vamos a hacer una pausa que puede ser quizá, no sé qué os parece, de 15 minutos o así, unos 15 minutos de pausa, ¿de acuerdo? Y retomamos entonces dentro de estos 15 minutos para una parte así más práctica, especialmente con el público que tenemos en la sala. ¿De acuerdo? Muchas gracias.